Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy tengo un invitado que a mí me encanta como personaje. Es Mauricio Geneco. Mauricio nos habla desde los llanos de Colombia. Mauricio es psicólogo de formación y es filósofo de la vida, de esas personas que no paran de pensar y de buscar respuestas y crear soluciones para los problemas que ve en el mundo a su alrededor. Y en lo que él se ha especializado es en el tema grande de las tecnologías apropiadas. Aquellas tecnologías que podemos crear y mantener en nuestros territorios y que nos permiten tener libertad. Entonces, ese es el tema de fondo que vamos a tratar el día de hoy con Mauricio. Quería comentarles que tenemos en esta ocasión, en lugar de un proyecto asociado, tenemos 2 eventos bien interesantes que se van a dar en las próximas semanas, en los cuales tendremos descuento para los socios y socias de Radio Semilla. El primero es el curso de Antropología de la Alimentación en el Ecuador, aplicaciones prácticas y metodológicas en el trabajo comunitario. Este curso, que va dirigido a todo público, pero especialmente a personas que se interesan en la alimentación, estudiantes, profesores, chefs, cocineros y cocineras populares, va a ser impartido por Pilar Ewes Guevara, a quien ya escuchamos en un excelente episodio de Radio Semilla, y mi persona, Javier Carrera. Entonces vamos a unir nuestras experticias para hablar de la historia de los sistemas alimentarios en el Ecuador, los principios de nutrición culturalmente apropiada que se aplican para todo el mundo, para toda la humanidad, las especies promisorias del patrimonio alimentario y las buenas prácticas en trabajo comunitario relacionado al alimento. Este evento va a ser presencial y virtual del jueves 18 al domingo 21 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El evento presencial va a ser en la Universidad Internacional del Ecuador, la UIDE, aquí en Quito, y virtualmente lo vamos a transmitir por Zoom. Entonces, este curso certificado por la UIDE ofrece un 10% de descuento a socios y socias de Radio Semilla. Si es que deseas más información, puedes buscar en el Facebook o en el Instagram de la Red de Guardianes de Semillas o escribiéndome al correo rumiruna@yahoo.com, que ya pondremos en los enlaces. El segundo evento se llama The Art of Hosting, el arte del liderazgo participativo, y es impartido por el grupo Art of Hosting Cali. Es un evento presencial que va a tener lugar en la ciudad de Cali, un entrenamiento de 3 días y 2 noches, el 26, 27 y 28 de julio. Entonces, ¿qué es el Art of Hosting? Es un enfoque de liderazgo que escala desde lo personal a lo sistémico mediante la práctica personal, el diálogo, la facilitación y la co-creación de la innovación para hacer frente a desafíos complejos. Entonces, podemos ver más información de este evento y de lo que es el Art of Hosting en el enlace que vamos a colocar en las notas del episodio. Y nos ofrecen un descuento bastante grande a los socios y socias de Radio Semilla. Y si tienes interés en este descuento, te invito a escribir al correo radiosemilla@redsemillas.org. Eso, no te olvides que Radio Semilla logra existir gracias al aporte tuyo, de las personas que han decidido que este es un espacio valioso y nos apoyan económicamente para que podamos continuar. Sin más, les dejo con Mauricio y esa voz desde los llanos colombianos y nos vemos, por supuesto, la próxima semana en un próximo episodio de Radio Semilla. Bueno, hoy estamos con Mauricio. Mauricio, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Casi siempre en Colombia le dicen Mauricio Geneco. Ya. En casi todas partes. Pero yo normalmente cuando pongo un pie fuera del país, me dice Mauricio Ñeco, que la GN, como se escribe, suena a ñ en francés, en italiano. ¿Y de dónde viene ese apellido raro? Ese viene de Italia. Ya. Desde hace muchos años. 1865 está registrado la primera llegada del primer ñeco a Colombia. Qué simpático, oye. Yo te agradezco mucho que nos hayas querido acompañar el día de hoy. Nos conocimos ya hace un año, en realidad ya ha pasado un año volando, allá en los llanos de Colombia. Y a mí me impresionó mucho tu trabajo,
lo poco que pude conocer de él, por eso también de esta entrevista, para enterarme más. Y también el ánimo con el que has armado tu labor actual, allá que ya nos vas a contar más adelante. Pero como siempre empezamos en Radio Semilla con una historia de vida, yo quisiera preguntarte, Mauricio, ¿dónde naciste tú y dónde pasaste tu primera infancia? A mí me nacieron en Bogotá, yo no escogí. Entonces, esa es donde dicen que vi la luz. Y la infancia la pasé en Bogotá, una infancia llena de música, de arte, de gente casi toda dedicada a las humanidades artísticas. Mi papá era arquitecto, pero también era ingeniero civil. Mi mamá, una mujer de casa que conoció a mi papá dibujando arquitectura. Y mi papá pues andaba guitarra al hombro, tenía colección de guitarras. Y en medio de una familia paterna muy musical. De hecho, muchos de mis parientes viven de la música o han vivido de la música o vivieron de la música. Pero música en casa, música familiar, música común y corriente. La más bonita. Ahí está la raíz de toda música buena. Sí, y con el tiempo fui enterándome, muy joven, enterándome de ancestros muy musicales. De para atrás siempre la música ha estado en casa. Entonces, eso es un marcador de vida. Y sin embargo, esta entrevista no es sobre música. ¿Qué pasó? ¿No te metiste a músico o sí le haces un poco por ahí? No, yo no puedo dejar la guitarra. Los últimos años han sido más bien difíciles por accidentes en las manos. Me he roto varios dedos y eso me ha causado dolor cuando cojo la guitarra, pero no puedo dejar de estar en la música. Y de hecho, parte de lo que hacemos actualmente lleva por delante la música o está la música presente en lo que hago permanentemente. ¿Por qué? ¿Qué es esto mágico que tiene la música? ¿Tú sabes qué nos hace en el cerebro la música? ¿Por qué nos gusta? Pues según dicen los que dicen que saben, la música es una especie de lubricante para todos los pensamientos y sobre todo para los sentimientos. Dicen que Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Nietzsche. Y yo sí creo, sí, semejante. Yo no sé si será verdad o no esa frase le achacan a él, pero sí sé que la música es el lubricante de numerosísimos asuntos de la vida, todas las músicas, principalmente la buena música, porque hay mala música. Alguien decía también, la buena música es la que me gusta a mí, la mala música es la que no me gusta, y cada uno puede definir lo mismo, entonces es una magnífica clasificación. Pero sí reconozco que en la música están los mejores momentos, sino grandes momentos de la vida. Y no importa bajo qué circunstancias nos rodeen, la música es parte de la vida. Al nacer hacemos fiesta con música y al morir nos vamos con un requiem si queremos, ¿no? Qué brutal. Y Colombia tiene un famoso grupo, ¿no? Colombia tiene una cultura musical que es alucinante. Es increíble cómo está en todas partes. Pero ahorita que dijiste Nietzsche, me hiciste pensar en el grupo Nietzsche. Sí, claro, Nietzsche tuvo un grupo allá. Pues, tuvo un grupo de salsa muy famoso. Sí. Sí, es una riqueza cultural muy amplia. Colombia son 5 países al menos. Y tiene muchas músicas por todas partes. Pero bueno, Mauricio, tú no te dedicaste a la música como actividad principal. ¿Qué pasó después? ¿Tú pasaste ahí tu infancia, adolescencia en la ciudad? ¿Cuáles fueron tus estudios? ¿Para dónde te dirigiste? Hay un hecho en la vida infantil mía que marca muchísimo la dirección. Y es que mi papá murió cuando yo tenía 7 años. El mismo día que mi hermana menor, somos 3 hermanos, éramos 3. Yo soy el único varón y el mayor, y luego me siguieron 2 hermanas. Y la hermana menor mía cumplió 1 año el día que murió mi papá. Yo tenía 7 y la hermana que nos seguía tenía 2 años. Y ese hecho marcó muy buena parte de la vida porque de alguna manera me tocó crecer temprano. Un apúrate a crecer. Nunca fuimos ni hemos sido gente de dinero. Mi mamá, mi papá no fue un hombre que hizo dinero, no hizo fortuna. Su gran fortuna estaba en la música, sus amigos, y se dedicó a lo que en algún momento llamaban obras sociales, hoy podría decir ONGs. Papá organizaba clubes de fútbol de los lustrabotas de cierto sector de Bogotá. Era radioaficionado. Yo sigo siendo radioaficionado por herencia. Me crié en un cuarto de radio. Hoy tenemos
pequeños equipos de radio. Mi papá tenía un cuarto lleno de equipos de radio. Papá era rotario, fundador de Automóviles Clubs. Se la pasaba organizando cosas de gente. Y ese fue mi ambiente de crianza. Y mi mamá, una mujer encantadora, llena de culinaria, de vida familiar, en donde lo que marcaba la pauta eran las mujeres. Al fin y al cabo, mi mamá era una de 7 hermanas, todas mujeres. Yo estaba lleno de tías. Además, tuve 2 hermanas. Y la cantidad de hombres en mi familia materna, pues somos la gran minoría. Entonces, pues había como un ámbito de lo femenino, es decir, hablar mucho, que rodeaba todo. Y finalmente yo estudié desde muy temprano, me pusieron desde los 2 años, 3 años, en el Colegio Musical Diego Fala, donde aprendíamos a contar cantando y a hablar cantando. Luego, por acción de un par de amigos cronometristas que cronometraban las carreras de automóviles precarios de la época, estoy hablando de 1938, 1940, un par de cronometristas suizos influyeron sobre mi papá para que me metiera a un colegio recién fundado, que era un aporte del gobierno suizo a Colombia, era el Colegio Helvecia. Y ahí me puso mi papá en kinder. Y en ese colegio estuve 14 años hasta que se acabaron las becas del Estado suizo. Y por falta de dinero me tocó salir a buscar colegio para mí y para mis hermanas. Con tan buena suerte que, llevando un apellido de origen italiano, hay un colegio patrocinado, digamos, por la colonia italiana y con vínculos con el Estado italiano, que es el Colegio Leonardo da Vinci. Y por tener un apellido de origen italiano nos abrieron espacio muy cómodo para que pudiéramos seguir estudiando hasta la secundaria, mis hermanas y a mí. Entonces tuve la fortuna de aprender francés en el Colegio Helvecia, y luego italiano, y en ambos el inglés. Entonces a mí se me abrió desde pequeño la vida de los idiomas y del eurocentrismo, por decirlo menos, una vida llena de suizos, italianos, ingleses. Toda Europa se veía como lo normal. Ya con el tiempo adquiere uno distancia de esas miradas y empieza uno a cambiarlas. Eso te iba a preguntar, si te consideras eurocentrista. No, observo Europa. Yo creo que Europa es materia de estudio, pero no me vinculan sino los idiomas como estrategia para estudiar lo europeo. Así como me fascina estudiar lo asiático, lo africano, lo latinoamericano o hispanoamericano, como quieran llamar, por geografías. Pero todo es materia de estudio, todo es para aprender algo. No tengo ligera afinidad por ciertas músicas europeas, por supuesto, pero también tengo afinidad por músicas africanas y asiáticas. Mi alma se mueve, mi espíritu se mueve con esas músicas, independientemente de la geografía, con algunas, no todas. Después estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Colombia. ¿De eso te graduaste? ¿Eres ingeniero mecánico? Y por partida doble, porque la formación de la ingeniería mecánica en esa época en la Universidad Nacional era para uno salir como empleado del Ministerio de Obras Públicas, hoy se llama Transporte, y ser enfermera de bulldozer y retroexcavadoras y maquinaria para hacer carreteras por todo el país. Uno salía con empleo. Eso me pareció desastroso y además no podía porque tenía que trabajar para atender necesidades en la casa. Yo trabajé desde los 14 años como mensajero de una joyería, luego como, ¿cómo se dice?, bombero aquí. Yo echaba grasa debajo de los camiones y los buses en una estación de servicio en las tardes cuando salía del colegio, los domingos y los sábados, en la época de vacaciones. Conocí la grasa desde muy temprano y eso quizás me impulsó a la mecánica. Luego me di cuenta que no había sido eso, pero bueno, eso es parte de otra parte de la historia. Y no me gustó eso. Yo no podía salir a otra parte del país a ser empleado del ministerio porque se quedaban mi mamá y mis hermanas sin quien aportara algo, porque mi mamá trabajaba, pero no era suficiente y yo tenía que aportar algo. Entonces volví a estudiar ingeniería mecánica a partir del segundo ciclo en una pequeña universidad privada donde la línea me interesaba más, que son los procesos industriales. Eso me llamó más la atención. Entonces estudié 2 veces ingeniería mecánica. ¿A qué edad te graduaste de todo ese proceso? Pues yo me fui graduando como por pedazos. Yo me fui graduando como en el 89, una cosa así.
por pedazos. En medio de todo, tuve atención psicoanalítica porque las condiciones en la Universidad Nacional eran terribles y mi condición de estrés era espantosa. Yo tenía que trabajar. Era una época en la Universidad Nacional de revueltas estudiantiles, universitarias, donde entraba a veces la policía y nos capturaba a quienes no hacíamos nada, nos quedábamos quietos. Los que sí tiraban piedras y bombas molotov salían corriendo, no nos cogían. Y quienes nos quedábamos medio esperando a ver qué pasaba, pues terminamos algunas veces en estaciones de policía viendo el trato más espantoso a muchos de los compañeros universitarios de la época. Y eso me marcó muchísimo, porque era muy violento todo, ¿no? Era horrorosamente violento. Entonces tuve atención, digamos, psiquiátrica, psicoanalítica para poder procesar todo esto, gracias al Servicio de Salud de la Universidad Nacional, que era una maravilla en esa época. Entonces, desde ahí me acompaña a otro mundo, que es el mundo de la mente, porque quedé, digamos, afiliado a lo que es la psicología desde la perspectiva psicoanalítica, y ha sido una constante desde esa época. Y con los años me vine a casar con una mujer que es extraordinaria psicóloga de corte psicoanalítico, y con ella hemos desarrollado una actividad formativa y de difusión de una corriente de psicología un poco derivada del psicoanálisis y un poco en reacción con el psicoanálisis, el análisis transaccional y otras corrientes, porque en esto es una especie de constante estudio, ¿no?, de la mente y diferentes tendencias. ¿Tú estudiaste psicología entonces? Sí, yo soy analista transaccional. He estudiado durante 22 años en esa corriente que se complementa con otras, ¿no? Entonces, la Gestalt y otros enfoques complementarios me acompañan. Entonces eres mecánico y psicoanalista. Pues con una muy fuerte carga psicoanalítica, sí, y como analista transaccional, sí. Son dos mundos invisibles, ¿no? El mundo de la energía y el mundo del inconsciente. Cuéntanos un poco qué es este psicoanálisis transaccional. Yo no había escuchado. El análisis transaccional es una corriente fundada por un señor que peleó con el psicoanálisis, no con el psicoanálisis, sino con los psicoanalistas de la época. Eric Berne, que se formó como psicoanalista, pero al momento de presentar su examen para poder ser oficialmente psicoanalista, no encontró en quienes lo juzgaban, ante quienes presentaban su examen, no encontró espacio para lo que él había encontrado en su investigación clínica como psicoanalista. O sea, él practicaba el psicoanálisis clínicamente y hizo unos descubrimientos que manifestó ante el jurado. Y este jurado no lo aceptó en el Colegio Psicoanalítico Norteamericano. Entonces siguió su investigación y desarrolló su propia escuela, obviamente cargada de componentes psicoanalíticos, pero decididamente diferente en el lenguaje y la aproximación terapéutica y de difusión del análisis transaccional. El análisis transaccional es muy simple en su lenguaje, no utiliza palabras complicadas y eso lo aleja muchísimo del psicoanálisis, que normalmente utiliza una terminología casi que hay que aprender a hablar en psicoanalítico para poder trabajar con la terapia, pero tiene el análisis transaccional, entonces tiene una aproximación mucho más sencilla en el lenguaje. Los componentes de fondo son psicoanalíticos y además es una particularidad que encontró este Berne, y es que es una psicología al tiempo de aplicación individual, lo es colectiva, y eso lo hace muy diferente, porque a través del análisis transaccional podemos ver grupos humanos o al individuo mismo. Ah, ya, ok. ¿Y por qué transaccional? ¿De dónde viene el término? Es una traducción al español de lo que Berne tradujo como stroke o como intercambio. Transacción es el cruce entre estímulos y respuestas en la comunicación humana, ¿no? Es un intercambio. Es análisis de intercambios humanos, de uno con uno mismo y con sus partes, con su anatomía psicológica, y de uno con cualquier otro que también tiene su anatomía. Entonces, ese término transaccional yo diría que es una mala traducción de lo que originalmente Verne hizo, transactional analysis en inglés, ¿no? La connotación es más bancaria en castellano, las transacciones en el banco nos lleva a eso y nos pierde un poco del sentido del intercambio
en la comunicación humana entre las estructuras del yo que tenemos todos y las estructuras del otro que tenemos todos. Son transacciones, intercambio. Y en ese campo es donde trabaja este análisis. Sí, y con eso trabajamos actualmente y lo que hacemos es buena parte de análisis transaccional, por supuesto, porque ahí están buena parte de los problemas en los seres humanos, en cómo nos comunicamos, qué nos comunicamos. Suena interesante. No me alcanzo a imaginar en realidad exactamente qué es lo que harán, pero suena interesante. Podemos avanzar un poquitico y de pronto aparece. Buenazo. Eso simplemente aparece. ¿Y qué hiciste entonces con tu formación como ingeniero mecánico? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Divertirme al máximo, aprender al máximo, saber que uno está aquí para divertirse, para pasar lo bueno y que lo que se nos atraviesa siempre va a tener un lado oscuro y un lado claro y uno tiene la capacidad de decidir para qué lado quiere irse más bien. No es fácil siempre, pero en general aparecen esas dos opciones, si no más. Y lo otro que me pasó también circunstancialmente es que estando aún en la universidad, a través de la música encontré a mi segundo maestro, digámoslo así. Había encontrado uno ya que se insinuaba, una especie de gurú. Mi segundo maestro me lo encontré a través de la música, porque en la familia cantábamos y teníamos nuestro coro musical, nuestro coro que cantábamos en la Navidad, en los cumpleaños, en ceremonias de matrimonio, nos contrataban. Y en alguna ocasión, una prima hermana que dirigía el coro nos dijo, nos invitaron como familia musical a cantar a Medellín, donde hay otra familia musical que también canta en familia. Entonces vamos a hacer una especie de festivalito de familias musicales. Y así fue que nos propusieron viajar a Medellín a hacer una serie de conciertos, unos 3 o 4 presentaciones, y quien nos invitaba era un señor con su esposa y sus hijos. Paisa él, norteamericana ella, y sus hijos nacidos en Medellín, más exactamente en Envigado, y me di con la sorpresa que al llegar a Medellín, este señor que nos invitaba era ingeniero mecánico. No digas. Y para más veras, yo había olvidado mi libro de cálculo y yo tenía exámenes finales al regresar de los conciertos. Yo debería intercalar los ensayos, las presentaciones y estudiar matemáticas para examen. Y me dice él, que se llamaba Álvaro Villa Escobar, de hombre, aquí hay un libro de cálculo, mira si te sirve. Y me encontré con que era pues la misma matemática que tenía que estudiar. Y estudié en sus libros que estaban en inglés, pero él había estudiado ingeniería mecánica en Estados Unidos, pero la matemática es lenguaje universal. Feliz fortuna, me fue muy bien en el examen, nos fue muy bien en las presentaciones y encontré a un maestro de ingeniería mecánica que muy rápidamente me invitó a conocer lo que él hacía. Estoy terminando carrera, ni siquiera estaba en la universidad todavía. Y lo que hacía en el campo era trabajar con campesinos. Instalaba turbinas hidráulicas pequeñísimas de 20 centímetros, 25 centímetros, fundidas en aluminio por el método de cera perdida. Y él me presentó a mi tercer maestro, el doctor John Burton, inglés de nacimiento, casado con colombiana, quien en una servilleta me escribió la ecuación fundamental de la energía hidráulica. Y hasta el día de hoy, ese ha sido un bajo continuo que me acompaña. Me marcaron para toda la vida estos dos ingenieros mecánicos. Uno, pura hidromecánica de más alto nivel. El doctor Burton es un doctor en hidráulica, profesor de la Universidad de Reading por muchos años, un especialista en mecánica de fluidos, con todos los apellidos de la mecánica de fluidos, que es muy exigente. Y Álvaro Villa, un tipo práctico, músico, arraigado en el campo, y me marcaron de allá para acá. Me dediqué a la educación campesina a través de la tecnología. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo iniciaste en ese tema que es ya el central de nuestra entrevista? Pues Álvaro Villa me mandó un pasaje de avión para que otro día me devolviera de Bogotá a Medellín. Me recogió en un viejo Nissan modelo 62 y fuimos a una granja de lo que Álvaro Villa tenía en esa época, que se llamaba la Fundación Educadora San Nicolás, Comunidad por los Niños, el subtítulo.
Y en esa granja era una granja demostrativa, donde estaba establecido un sistema de producción de peces, de tilapia, donde se abonaba el agua de los peces con el estiércol procesado en biodigestor de unos marranos que se alimentaban con yuca, caña, guayaba y algo de concentrado, que era un circuito de autosuficiencia. La energía eléctrica de la granja provenía de una microcentral hidroeléctrica, como digo, de una microturbina que no tenía controles electrónicos de voltaje, sino una estufa permanentemente encendida, una estufa eléctrica permanentemente encendida que controlaba los excesos de potencia y un diseño hidráulico maravilloso que permitía que la turbina nunca se desbocara. Para mí fue una revelación, porque en el año 62 ya operaba una granja autosuficiente, como se llamaba en esa época, de producción orgánica integrada con el medio ambiente, donde había abejas africanizadas en colmenas tipo Kenia, no la Langstroth que se conoce por todas partes. Y Álvaro me dijo, ¿por qué no te volvés un voluntario de Comunidad por los Niños? Y a partir de ese momento me convertí en voluntario aprendiz de todo este mundo de tecnología que provenía, según mis lecciones con Álvaro, de dos enfoques. Primero, los monasterios benedictinos, que deberían ser y son muchos autosuficientes desde que San Benito los fundó en el siglo XI, y el enfoque de la economía budista. ¿Economía budista? La economía budista, sí. ¿Y eso qué es? Pues el camino del medio, la no violencia, el respeto a las formas de vida cualquiera que sea, y encontrar, o por lo menos buscar la pregunta de cuánto es suficiente. Eso era parte del enfoque de lo que se llamaba economía budista. Pero hay un libro muy influyente en esa época y es el libro de Schumacher, Lo pequeño es hermoso, que era un poco como una de las Biblias de esa época, ¿no? Oye, ese libro es pequeño y es hermoso, de verdad. Y es hermoso. Sí, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, realmente. También me marcó mucho. Y de una vigencia soberana. Totalmente de acuerdo contigo. Da un poco de pena porque tanto en movimientos políticos como en algunas ONGs yo he escuchado a gente muy crítica, ¿no?, con ese libro y con la idea de que se pueda construir desde lo pequeño y más bien con la idea de que deberíamos hacer todo masificado, todo grande. Cuéntanos un poco de ese libro. ¿Cuál es la tesis principal que Schumacher plantea ahí? El libro insinúa, pues lo dice francamente, a partir de ciertas dimensiones de la sociedad contemporánea, se destruye más que se construye. Es que ese es el centro. Hay que tener cuidado con las escalas. Hay otra, en algunas traducciones, el libro de Lo pequeño es hermoso tiene como subtítulo Economía como si la gente importara, o con rostro humano, depende de la edición. Pero tiene que ver con la economía que a partir de cierto tamaño destruye más que construye. Él ya, en su libro, Schumacher, se dio cuenta que la economía clásica del crecimiento infinito no cabe en un mundo finito. Tiene que encontrar sus límites. Pone como ejemplo la economía budista. Y lo lleva también al ámbito tecnológico, en donde dice, no todo puede ser la gran tecnología, la mega, porque hay muchas personas en el mundo que nunca la van a alcanzar. Y de ahí se origina el término de tecnología intermedia, lo llama él, y funda el Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia en Inglaterra, el Intermediate Technology Development Group, que aquí hemos traducido un poco como tecnología apropiada. En algunos otros países, tecnologías dulces, muy poco, pero en esa época se utilizaron varios términos. Por aquí quedó tecnología apropiada y en casi todo el mundo desapareció el concepto o la idea de tecnología intermedia, como si hubiera una tecnología, no la más primitiva, pero tampoco la mega tecnología, sino una intermedia a escala humana. Precisamente fue en ese libro donde yo conocí por primera vez este término. Y es como que me da la sensación de que ha pasado un poco de moda, lo cual me preocupa porque me parece que es más relevante hoy en día que nunca. Verás, yo sigo algunos foros y hay un foro
que es interesante, sobre todo jóvenes, ¿no? Que se llama un movimiento artístico, estético, que se llama Solar Punk, que es un poco una respuesta optimista al cyberpunk. El cyberpunk es este movimiento que nació en los 80s que es bastante deprimente en la manera en que ve nuestro futuro, ¿no? Ve un futuro donde vamos a ser completamente dominados por intereses comerciales que se apropian de la tecnología. Y el solarpunk trata de ver lo contrario, ¿no? De más bien imaginarse la tecnología al servicio de construir sostenibilidad y un mundo que respete la naturaleza y los derechos de la humanidad y la libertad. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando navegas estos foros, la gente está embarcadísima en granjas verticales con computadoras, en lo que los satélites pueden dar, en la inteligencia artificial. Y muy poca gente menciona este tema de las tecnologías apropiadas. Y a mí eso me da pena porque de verdad te digo, da la sensación de que pasó de moda injustamente porque es más relevante que nunca. ¿Cómo ves tú esto? Y no sé si puedas darnos una definición, una semblanza o ejemplos de lo que es la tecnología apropiada. Estoy de acuerdo contigo. Tristemente, el concepto de tecnología apropiada como tecnología a escala humana se ha ido desdibujando por las tendencias. Es una especie de invasión electrónico, cibernético, virtual, cuando tenemos que aterrizar en una papa o en un tomate. Es una tendencia como a mezclar lo digital con lo real. Y ahí es donde la tecnología apropiada hace muchísimos años dio respuestas muy concretas, satisfactorias y evidentemente positivas para personas, grupos, que pueden ser millones de personas. De hecho, el tránsito de mucha parte de la India, de la miseria de la India a una vida un poco menos indigna y más satisfactorio, se da a través de las tecnologías apropiadas y que nadie las nombre así, desde la revolución que hizo Gandhi, porque allí es donde el concepto de tecnología apropiada lo toma Schumacher, que vio que hilar sus propias telas se convertía en un acto liberador. Producir la propia sal era un acto liberador. Ahora, si podemos hablar de soberanía alimentaria, estamos hablando de un poco lo mismo. Producir nuestros propios alimentos. De alguna manera, producir bienes y consumos en circuitos cada vez más cortos y a distancias cada vez menores. Eso es tecnología apropiada y tecnologías liberadoras. Y yo creo que la tecnología apropiada, como la entendemos o la entendíamos, yo la sigo entendiendo, creo que más o menos igual, es tecnología muy práctica, muy de primera mano. No son tractores de madera, como dijeron algunas veces, ni mucho menos, no, son tecnologías robustas, que requieren fundición, que requieren ingeniería, que requieren tecnología, que requieren elaboraciones refinadas, y yo diría que muy refinadas, para que sean durables. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y hoy vemos que, por lo menos lo que me rodea en buena parte, continúa vigente las tecnologías apropiadas. Yo estoy hablando y permanentemente estoy atendiendo molinos de viento, microturbinas, biodigestores, granjas circulares, transformación de alimentos en una forma y otra, que son tecnologías apropiadas de la época, que hoy imperan todavía, ¿no? La misma energía solar fotovoltaica, dependiendo de la escala y la manera como se maneje, es una tecnología apropiada al sitio, porque apropiadas en dos sentidos. Apropiadas que yo me apropio de la tecnología y la domino, la controlo, la puedo manejar, pero apropiada también es adecuado al medio, al momento económico, al sitio ecológico, es adecuada también, ¿no? Sabes que yo he estado investigando este tema ya desde que empecé en la permacultura y recuerdo que encontré, no sé si fue en el libro de Schumacher, pero encontré 4 principios que los tengo aquí escritos que definen a una tecnología como apropiada. El primero es que sea fácil de construir y de replicar localmente. El segundo, que sea fácil de reparar localmente si se daña, ¿no es cierto? Me anticipo, que no dependa de élites tecnológicas, debe decir en alguna parte. El siguiente dice que sea fácil de operar sin tener que acudir a técnicos especializados, pero es lo mismo que acabas de decir, que no dependa de una élite tecnocratizada, ¿no? Y finalmente, que no dependa de propiedad intelectual privada ni de insumos controlados por esta. Ahí tenemos 4 principios funcionales. ¿Quién está? Sí.
Código abierto, dicen ahora. Código abierto, sí. Oye, históricamente Colombia tuvo un momento que hubo una explosión de tecnología apropiada. Me parece que hasta hubo un presidente que instaló paneles solares en el Palacio de Gobierno en Bogotá y fue todo un escándalo. No sé si tú de esa historia sabes algo. Sí, por supuesto, hubo una explosión. Fue el gobierno de Belisario Betancur, y donde aquí impactó mucho en los medios el centro Gaviotas, aquí en Los Llanos, y Pablo Lugari hizo mucho ruido, muchísimo ruido. Se conocía más en el exterior que aquí mismo, el fondo de Gaviotas. Y yo estoy muy cerca de Gaviotas y de lo que queda. Y fui tan aficionado y promotor de muchas tecnologías como opositor a la manera de divulgarlo, porque se llevó a ciertas élites y a ciertos grupos. Y eso siempre estuve, digamos que, en sana diferencia con Paolo Lugari, quien era el fundador. Todavía vive Paolo. Pero aquí estamos nosotros y Paolo está ya vendiendo desde hace muchos años producto de los pinos que sembró en Gaviotas, que conozco muy bien. La resina. La colofonia y la trementina, sí. Uh-huh. Sí, yo aquí hago un poco de trampa porque yo sí tengo una copia de ese libro y bueno, sí lo recomendaría leer a nuestro público porque Sí, está claro. muy bien escrito y como cuenta solo las partes bonitas, bien seleccionado, es una lectura sumamente inspiradora, sobre todo cuando tienes 20, 25 años que yo tenía cuando leí eso, ¿no? Es como, te da una esperanza enorme, pero se llegó como a ese punto. Yo recuerdo que hay una parte en el libro donde ya se logra la sostenibilidad económica a raíz de haber sembrado un montón de pinos en los llanos y sacar la resina de ahí para exportarla a Europa para no me acuerdo qué fines industriales. ¿Cuál es tu opinión en general del proceso? No te pido que te metas en situaciones peliagudas con tus vecinos, pero cuéntanos un poco cuál es la crítica, hacia dónde podría ir mal la tecnología apropiada. En la escala, en primer lugar, y en separarse de la gente, de las personas. Cuando la tecnología se pone al servicio de grupos de interés, de grupos que te atraen por lo económico puramente, donde el negocio empieza a primar sobre el bienestar, suponiendo que un buen negocio extenderá el bienestar, ahí me parece que hay un error. Y creo que la tecnología en ese sentido fácilmente nos llama engaños. Entonces es muy fácil crecer con ciertas tecnologías, crecer y crecer. Y ahí es donde la codicia rompe el saco y se pierde el sentido humano porque dejamos de ver a la persona, al individuo, al ser humano que usa la tecnología, que la apropia, que es dueño de la tecnología, sin importar de quién es la tecnología, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en Gaviotas se cierra la puerta para tú ver el proceso de transformación de la resina de pino en trementina y colofonia, y es un secreto industrial, ya puedes poner montones de molinos de viento y bombitas de una y otro tipo y arietes y distraerte con los juguetes tecnológicos, pero en el fondo hay una trampa económica que hay que cuidar mucho. Claro, has creado esto estás yendo en contra del cuarto principio, ¿no? Que no depende de propiedad intelectual privada ni de insumos controlados por esta. Exactamente. Ya le veo por dónde va. Y cuéntanos un poco de cositas que tú hayas hecho. ¿Cuáles han sido tus juguetes que te ha gustado hacer? ¿Cómo se ha ido implementando? Yo creo que no, yo he copiado muchas cosas por falta de propiedad intelectual de esas cosas, pero que están en la cultura popular. Aquí en Colombia hemos jugado con el agua desde toda la vida. La zona cafetera y el café colombiano no se hubiera desarrollado como se desarrolló si a los años 50, desde los años 40 del siglo pasado, no hubiera existido turbinas Pelton en la SED. Esas turbinas pequeñas Pelton que fundían, digamos, pobremente en talleres muy rústicos, permitieron la mecanización básica de la industria cafetera en las fincas. ¿Puedes describir una turbina Pelton? ¿Cómo es? ¿De qué tamaño es? Es básicamente una rueda que tiene en su periferia una serie de cucharas, algunos los llaman cucharas dobles, porque pues como si fueran dos cucharas pegadas lado a lado. En la mitad se forma como una raya, que es la que
Lester Pelton se dio cuenta. Una cuchara sola lo hace, pero lo hace mal. 2 cucharas pegadas lado a lado lo hacen mucho mejor, que transforma la energía del agua en energía mecánica. Entonces, un chorro de agua que golpea estas cucharas en la periferia de una rueda, obviamente la rueda con un eje, ese eje tiene una fuerza, un torque, una potencia que permite activar pequeñas máquinas, o que permitió en la zona cafetera activar las primeras despulpadoras y la maquinaria básica de una casa, incluso conectar los primeros generadores de electricidad que le dieron luz eléctrica a fincas en la zona cafetera. Pero eso se dio en varias partes del país, donde pequeñas turbinas, Pelton sobre todo, dieron la luz a las fincas, muchísimas, cientos. El otro aparato que estaba ahí metido y que muy poco se ha difundido es la bomba de ariete, que hoy está de moda en algunos contextos, pero en esa época, estoy hablando de años 40 y 50 del siglo pasado, se fundían bombas de ariete en ciudades como Armenia, en Pereira, y permitía bombear agua a las lomas para las casas. Si uno viaja por la zona cafetera, aún hay la tendencia a que la casa se pone en la parte más alta de la loma o cerca de la parte más alta, cuando en el fondo del pequeño valle está el río, la quebrada. Entonces había que bombear agua para arriba. Y las bombas de ariete se hicieron presentes desde muy temprano. Y hoy fabrico bombas de ariete. Bombas de ariete en el siglo XXI, con la matemática y los materiales del siglo XXI. Máquinas muy eficaces, no necesariamente como las antiguas, con una cabeza grande, que parece una pera, como el globo de los hermanos Montgolfier. Y fabrico turbinas, pero ya no turbinas, ya hoy utilizamos otra tecnología mucho más cómoda económicamente, igualmente eficaz, que son las bombas centrífugas utilizadas al revés. Una bomba que conocemos, una bomba centrífuga con la que se bombea agua en muchas fincas. Si el agua se le coloca o se le hace llegar a la bomba por donde normalmente sale, pues gira en el sentido contrario y se transforma en turbina. Es más, todo motor eléctrico es un generador en potencia, solo que le falta una partecita que es la excitatriz. Entonces, también hay la tecnología hoy, la electrónica permite transformar una bomba centrífuga con su motor eléctrico en una microturbina. Es el mundo al revés. Todavía mucho ingeniero y mucho personaje aparece, pero ¿cómo así que una bomba es una turbina? Pues sí, el mundo al revés, exactamente al revés. Y molinos de viento, y fabrico máquinas de destilación de aceites esenciales y juego con muchas cosas que producen bienestar, buenos olores en el caso de los aceites esenciales, y es muy entretenido. Bueno, Mauricio, pero nos vas a tener que describir un poco qué es una bomba de ariete. La bomba de ariete es un invento magistral. Es una bomba que utiliza agua, una pequeña caída de agua, para bombear agua más arriba. Agua que bombea agua, con un desnivel de un metro 50 hacia arriba, en adelante, por hasta los 6, 8 metros. Es posible llevar el agua a una cámara que tiene solamente 2 válvulas. Una válvula que opera de tal manera que golpea formando el golpe de ariete. Por cierto, el golpe de ariete es temido por los ingenieros hidráulicos por su destructividad. Cuando se cierra rápidamente una válvula en una tubería que lleva cualquier fluido, aceite, agua, la energía cinética del agua repentinamente se ve frenada. ¿Y a dónde va? Se va en forma de presión. Y la bomba de ariete está diseñada de tal manera que se aprovecha ese golpe, que se transforma la energía cinética del agua, la energía de la caída del agua, en presión. Y esa presión va a operar otra válvula, que es la que permite el paso de una pequeña porción de agua hacia arriba, subiendo. Es una bomba pulsatoria, actúa por golpes, pan, pan, pan. Suena muy duro si está construida en metales solamente. Y bombea a mucha altura un pequeño caudal. Con unos 2 metros de altura sobre la bomba de ariete es posible estar bombeando a 60, 70 metros de altura una pequeña cantidad de agua constantemente. O sea, espérate, con solo 2 metros de caída inicial de agua puedes bombear hasta 60 metros para arriba el agua. Sí, entre 50 y 60 metros, depende de cómo está construida. Contrariamente a lo que muchas personas creen, las bombas de ariete son máquinas de precisión. Lo que pasa es que son tan fáciles de hacer y funcionan tan fácilmente que funcionan malamente a pesar de todo, pero funcionan. Como dice un amigo,
Desgraciadamente funcionan. Lo que pasa es que funcionan mal. A pesar de que están bombeando, podrían bombear mucho mejor a mayor altura si estuvieran bien fabricadas, bien instaladas. Casi que el 60% del éxito de un ariete es su montaje, no tanto la máquina como tal, no tanto la bomba, sino las distancias, que haya suficiente tubería desde donde se toma el agua hasta donde se instala el ariete. Eso tiene unos números. Eso tiene unas distancias que deben ser respetadas. Se puede poner más, se puede poner menos, igual la bomba va a funcionar. Pero si se pone la longitud correcta desde donde se toma el agua hasta donde está la bomba, va a bombear mucho mejor, a mayor altura. Lo mismo la relación de alturas y otra serie de parámetros que conviene cuidar para que la operación sea la mejor posible. Y si no se cuidan, igual va a bombear poquito, pero bombea. Oye, ¿y esto es un nivel de tecnología que se puede manejar a nivel de pueblos, a nivel de campo, o es muy complicado? No, perfectamente se puede manejar. Es una máquina que solo tiene dos partes, dos válvulas y ninguna da vueltas encima de todo. Entonces los desgastes son mínimos. Siempre algo se va a romper. Es una máquina. Entonces es necesario capacitarse para darle mantenimiento. Pero cualquiera lo puede hacer. Es realmente una máquina muy amable, muy compañera de uno. Cualquiera lo puede manejar. Son sencillas, son rústicas y deben ser rústicamente construidas, fuertes, quiero decir, porque el golpe de ariete es muy intenso. Entonces, metales es lo que se debe utilizar. Metales, preferiblemente metales. Las que se hacen en plástico pues también funcionan, pero buena parte de la energía cinética del agua que se interrumpe violentamente en una máquina hecha de plástico se va en estirar el plástico. Con cada golpe se estira un poco, ¿sí? El golpe obliga a que el PVC se expanda un poco y luego se contraiga inmediatamente. O sea, eso es muy rápido. Los metales son mucho menos elásticos, entonces el golpe de ariete se aprovecha mejor. Ya, y entonces esto en una metalmecánica, una herrería de pueblo. Perfectamente. Uh-huh. ¿Qué metales utiliza? Pues se pueden utilizar metales comerciales, se pueden utilizar piezas que ya existen, o sea, lo puede uno ensamblar con una parte de las tuberías de hierro galvanizado que se venden normalmente. No hay que fabricar necesariamente piezas específicas, pero si uno tiene la posibilidad de un equipito de soldadura y un torno de pueblo, porque en todos los pueblos hoy ya hay equipos de soldadura, siempre hay el señor que tiene el torno que arregla los ejes de los camiones, que repara las bombas en el pueblo, dos talleres de metalmecánica con torno, taladro y equipo de soldadura. Y ahí ya se pueden fabricar las piezas específicas para un ariete que va a funcionar mejor que uno ensamblado con piezas de hierro comercial. Mira tú. ¿Y qué mejoras han hecho ustedes? Porque tú dijiste que fabricas estas bombas y mencionaste algo de un mejoramiento de la tecnología. Yo tuve un maestro de bombas de ariete que es Aoki Zenga. Si lo buscan por internet lo van a encontrar. Es el gurú de los aretes. Él desarrolló una tesis en la universidad cuando estaba en Holanda. Hoy vive en Filipinas. Hace muchos años vive en Filipinas. Y encontró que ciertas formas, no redondas, sino trapezoidales, permiten un efecto muy bueno del golpe de ariete. Entonces se aprovechan ciertas formas. Muchos arietes que yo fabrico, la caja es cuadrada o trapezoidal. ¿Sí? Tiene un cuerpo, el ariete tiene un cuerpo. Ese cuerpo muchas veces se hace con alguna tubería redonda, pero yo prefiero, si se puede y el presupuesto lo da, hacerlo en forma trapezoidal. Eso tiene buenos efectos. Lo mismo las válvulas. Las válvulas yo prefiero hacerlas de manera inclinada y no vertical. Todo es cuestión de mecánica de fluidos. Si uno analiza mecánica de fluidos va encontrando esos detalles. Por eso insisto, las bombas de ariete son máquinas de precisión. Oye, oyéndote me da la impresión de que lo que necesitamos es un montón de Mauricios Génecos por todo lado, porque este tipo de innovaciones, si bien la tecnología en sí no es tan complicada, el ir innovando, mejorando y hacerlo con calidad sí requiere un conocimiento un poquito más desarrollado, ¿verdad? Sí, y esa es una tarea en la que estamos comprometidos. Por lo menos estoy comprometido en permanentemente mejorarnos, simplemente mejorarnos nosotros como seres humanos y nuestros actos, lo que hacemos.
Hoy yo puedo fritar un huevo, mañana le echo un poquitico más de sal, un poco más de cúrcuma o menos de pimienta y mi huevo frito va a saberme mejor y va a saberle mejor a mi mujer. Y ese es el trabajo de mejoramiento diario, desde un huevo frito hasta un ariete, pasando por turbinas o lo que haga uno. Por eso estoy comprometido con la educación como un arte, para divertirse haciendo las cosas cada vez un poco mejor, que rindan más, que aguanten más, que aprendamos más, que vayamos un poco más allá, entretenidamente, repartido, siempre en grupos, disfrutando. Vamos a entrar más despuesito en ese tema que es con el que vamos a cerrar el capítulo. Pero primero quisiera quedarme un poquito más con este tema de las tecnologías apropiadas. Ahorita ya hablamos del bombeo del agua a partir de corrientes de agua a la final, ¿no es cierto? ¿Ha habido alguna innovación en el tema de pozos? Pues no mucho. Tal vez no hay innovación. De nuevo, todo esto es viejo, son tecnologías muy antiguas. El ariete puede tener no sé cuántos años, pues 200, 300 años de historia. Y hay un tipo de enfoque que me lleva a mí a las bombas de mecate, se llaman. Si uno googlea bomba de mecate, va a encontrar un montonón de paginitas en donde aparece un personaje que está detrás, que es tal vez un quinto maestro mío, no tal vez, con seguridad es un quinto maestro, que es un holandés, Henk Holzlacht. Se dedicó a hacer promoción de una bomba, que es la bomba Rosario, la bomba de Camándula, una simple cuerda que con unos pistoncitos anudados cada metro y que se introducen de abajo para arriba por un tubo y rematan en una rueda que hace pasar esta cuerda con los pistoncitos, jalando la cuerda hacia arriba y luego regresándola al pozo. Es una bomba de una simplicidad magistral. La puede uno hacer de 1000 maneras. La puede uno mejorar muchísimo y trabajar muy delicadamente con ingeniería muy fina, si uno la quiere desde el punto de vista de la mecánica de fluidos. Y tiene la gran ventaja que la podemos hacer jugando de 1000 maneras. Y es una bomba muy eficaz. Tal vez la pelea va a ser, pero es eficiente. Yo prefiero hablar de eficacia. Se me rompe la cuerda, le hago un nudo. Pues la eficacia es más técnica, ¿no? La eficiencia, perdón. Y se habla de porcentajes, y la eficiencia volumétrica, y la eficiencia energética. Pero la eficacia es más humana. Si se rompe, ya la puedo arreglar sin que pierda mucha eficiencia. Aquí estoy viendo ya en internet, de verdad, hay muchos ejemplos distintos y es muy sencillo. Muy sencilla. La hemos fabricado para ser movida con numerosas fuentes de energía, molinos de viento, a mano, con pedales, con un pequeño motor eléctrico, el combustible, hasta con caballos, ¿no? Una noria, la hemos trabajado. Entonces es una bombita supremamente... Yo le hago barra a la bomba de mecate, de soga, bomba de soga. Es supremamente entretenida. Y en la irrupción de las bombas solares de energía fotovoltaica, actualmente están dando mucho que hacer para bombeo desde pozos, ¿no? Podemos decir que la tecnología solar está evidentemente cada vez más al alcance de más gente. Bueno, tal vez nos vamos para allá, para la generación eléctrica, entonces, porque yo tengo mis dudas sobre los paneles solares. Yo sé que la tecnología está mejorando, yo tengo ya datos un poco antiguos, pero recuerdo que en algún punto se decía que los costos ecológicos de construir un panel solar por los metales que ocupa, por la tecnología que se necesita, son tan elevados que un panel solar recién paga su costo ecológico después de 7 años de uso continuo. Me imagino que ya no será tan grave como cuando yo leí esto, pero de todas maneras hablamos no de una tecnología apropiada, porque no cumple con esos principios que estábamos diciendo. No se construye, es propiedad intelectual, no se puede reparar tampoco en casa. ¿Cómo ves tú el tema de los paneles solares? Razón tienen quienes reclaman que los paneles solares y la energía fotovoltaica es una cuestión de pasar de la dependencia de los combustibles fósiles a la dependencia de las tierras raras, de esa parte de la tabla periódica al fondo, un poco a la izquierda. Derecha, sí. O a la izquierda, sí. Por ahí, entre la izquierda y la derecha se reparten todo eso, el iridio, el cadmio, todas estas tierras raras y metales, en donde el ímpetu comercial evidentemente ha empujado los precios hacia abajo. Y yo creo que
llegará el momento de la escala. Sospecho que el reciclaje está dando oportunidades. Ya la escala de producción y la tecnología de producción está rebajándose, está cada vez más al alcance. Suena un poco extraño, pero es posible aprovechar silicio partiendo de vidrio o de los mismos paneles reciclados. Hay un pequeño nicho de esperanza en la solar que quedará o que ya está quedando más al alcance de las leyes de la tecnología apropiada, pero es un pequeño nicho. Por ahora tenemos que lidiar con el ímpetu con el que está llegando la fotovoltaica y ponerle muy bien el ojo cuándo, cómo y en dónde se instala. Y sospecho que uno de esos nichos es el bombeo de agua, siempre en pequeña escala. ¿Es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Para qué llenar el techo de paneles si con 3 tengo para mis necesidades? Entonces es darle la dimensión correcta a la necesidad energética, porque la tentación, y no se puede más, es muy grande. Entonces ahí es donde hay que ponerle el ojo al asunto, en la escala. Correcto, sí, y de todas maneras hay un tema pendiente de contaminación y un tema social, porque Sí. el reciclaje no va a bastar para todo y mientras tanto el cadmio, ¿dónde se extrae? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo no tengo conocimiento exacto del cadmio, pero sé que estas tierras raras suelen tener un costo social en los países de extracción bastante alto, ¿no? Sin la menor duda. El coltán, por ejemplo, coltán, ese conglomerado de tierras raras que están extrayendo de contrabando y que sale de aquí de Colombia en buena parte del bicha de Guainía, ¿no? Ya hay una mafia de extracción de estos materiales y por todo el mundo está así. Efectivamente, a mí me preocupa bastante el litio, ¿no? Que es uno de los mayores depósitos de litio del mundo, es el Salar de Uyuni, que yo hasta ahora no conozco y ya no sé si voy a llegar a conocer, porque los intereses ya están puestos ahí de parte de Elon Musk y toda su gente de básicamente destruir el Salar de Uyuni para extraer Este salar, para los que no sepan, está en Bolivia y es un lago desecado que es uno de los paisajes más mágicos que existen en el mundo. No sé si tú lo llegaste a conocer. No, he estado cerca, pero no he llegado al Salar de Uyuni. Sí he estado a los 4.000 y pico de metros en todo el altiplano boyacense, boliviano, perdón. No he llegado al Salar de Uyuni. Bueno, la cosa que tú decías de no excederse en los paneles me lleva a preguntarme, ¿hay otras formas de producir electricidad? ¿Cuáles considerarías tú que caben mejor dentro de este concepto de la tecnología apropiada? Mientras haya agua, el cambio climático nos permita tenerla. En pequeña escala es la más potente. Microhidroeléctrico. Cada litro de agua, microhidroelectricidad, es la energía más eficaz y más eficiente. Es la que más contenido energético dentro de las renovables uno puede encontrar. No hay una energía más concentrada que la del agua. Y eso nos debe vincular con la sangre de la Pachamama. El cuidado del agua es fundamental. Sin agua estamos deshechos y estamos jugándola muy duro con el cambio climático. Las sequías son realmente nuestra gran amenaza y grave problema. Pero sí, de alguna manera hay un acceso a una corriente de agua, ahí está una fuente de energía hermosísima, por decirlo menos, ¿no? Y hay todo tipo de máquinas para aprovechar, desde ríos lentos que fluyen al Amazonas o al Orinoco hasta grandes caídas de agua de pequeños caudales. Entonces hay todo un surtido tecnológico disponible, muy fácil de aprovechar bajo el concepto de tecnología apropiada. Y ahí lo que yo conozco son las hélices Pelton en realidad. Es lo que más se usa. Sí, es lo más popular, la que más se conoce, pero hay todo un surtido de turbinas y de máquinas adecuadas a la relación entre el caudal y la altura. Esas son las dos relaciones que hay que manejar para seleccionar la máquina adecuada. Justamente estamos metidos en turbinas de río, de grandes ríos. Eso no me alcanzo a imaginar cómo funcione. ¿También son hélices o cómo es la cosa? Sí, son hélices. Es lo mismo que un molino de viento, un aerogenerador de 3 aspas, pero sumergido en el agua. Ah, mira. En el río Napo. En el río Napo hemos hecho pruebas y en el Napo, en Perú, hemos hecho instalaciones y aquí en varios ríos tenemos máquinas andando de ese tipo, que es una hélice de 3 aspas de 1,80 de diámetro. Bueno, hay de varios diámetros, que la corriente lenta del río puede hacer girar y se aprovecha esa energía cinética del agua para generar energía mecánica. La energía mecánica se va a eléctrica o aire comprimido o un refrigerador mecánico para el hielo, el frío, etc.
¿Y cuál es tu opinión de la eólica, entonces, de usar el viento para la electricidad? A mí me parece bien, siempre y cuando haya para las máquinas, ¿no? Que cada vez hay más, pero dependiendo de los imanes, y esa es una preocupación. A ti te preocupa la fotovoltaica, me preocupan los imanes. Los imanes de hoy en día, los imanes de neodimio y los superimanes, también están basados en tierras raras. Y ese es un componente esencial de los molinos de viento. Y es un componente esencial de los aerogeneradores. Ya. Estamos en cuartos de horas, ¿no? Entonces, sí, los precios bajan y el hueco en la tierra para sacar el neodimio también crece y los costos sociales y ambientales también crecen, que normalmente no se mira, como bien dices, con respecto a la fotovoltaica, con lo que estoy de acuerdo, por supuesto. Pero la energía eólica, desde que haya viento, también sirve para bombear agua, por ejemplo, para comprimir aire, para producir frío. En los países tropicales, pues el frío vale oro, digámoslo así. Es una gran aspiración, por lo menos, tener posibilidades de algo de temperatura más baja. Y la energía eólica lo proporciona, la energía del viento. Y claro, el trópico tiene las calmas tropicales. Entonces hay zonas en donde nunca va a haber viento, no hay, salvo en ciertas épocas del año, hay periodos de más viento, de menos viento, otros y poco, y otros con muchísimo viento. La Guajira acá y buenas partes de los llanos aquí en Colombia tiene buenos vientos, digamos así, buenos entendidos como que permanecen buena parte del año a velocidades interesantes. En Perú, hacia el sur, ¿no? Los vientos de Paracas y todo esto durante cientos de años, digo 200 años, han operado molinos de viento para riego costero, sacando agua de los ríos que vienen de la cordillera y riegan las arenas del desierto, tan fértiles que son cuando se les echa agua. Y ahí no hay imán que valga, simples bombas de pistón, muy sencillas. Claro, pero ¿que funcionan aún? ¿No? Estos molinos que se instalan en Europa, en el norte global, son de alta tecnología y usan esos imanes que tú dices. Y usan otra cosa también. El mejor material para hacer las aspas hasta ahorita es la madera de balsa, que me imagino hay en la Amazonía colombiana también. Y que yo te cuento que acá en Ecuador, que es como lugar de origen del palo de balsa, ya la extracción de la balsa para abastecer el mercado de los molinos de estos generadores ha causado impactos ecológicos y sociales tremendos. Es una de las cosas que están impactando realmente en nuestra Amazonía, ¿no? Y también en la zona costa, en el Chocó. Así que de nuevo, la misma situación que con los imanes y con los paneles, ¿no? Tenemos una tecnología que aparentemente es más ecológica, pero que tiene sus costos ecológicos y sociales muy elevados también. Sí, indudablemente hay un tema que aparece recurrente en todo esto y es la entropía, el desorden que se produce. La entropía la asociamos muy fácilmente con el desorden sin que necesariamente quiere decir desorden, pero creo que el asunto de fondo viene siendo esa misma pregunta: ¿cuánto es suficiente? ¿Hasta dónde hay que crecer? ¿Hasta dónde el tamaño del campo eólico por grandes molinos de viento? ¿Hasta dónde la granja solar tiene que crecer para satisfacer los apetitos energéticos de grandes ciudades, de conglomerados de humanos gigantescos, que creen que en el tomacorrientes es infinito? Cuando cada artefacto que conectamos a ese tomacorriente, a un simple cargador de un celular, uno lo conecta, a los pocos segundos lo toca y está calientico. ¿A dónde va ese calor? Pues al basurero termodinámico en que hemos convertido la atmósfera. Entonces, a 8.000 millones de habitantes cargando celulares, ¿cuánta energía térmica estamos dispersando? Estamos calentando la atmósfera con cargadores celulares. O sea, el asunto de la contribución individual al calentamiento global normalmente no lo tenemos en cuenta. El bombillo encendido sin que se necesite. La nevera donde todavía algunas personas ponen el trapito de la cocina para secar en la parte de atrás. Ya nuestra tarea está en buena parte en reducir el consumo de energía, no en generar más. ¿Y cómo se puede lograr esa reducción? Yo recuerdo tener unos amigos que hicieron la transformación de su hogar a un voltaje más bajo y tuvieron que comprar adaptadores y otros aparatos y tal. ¿Se puede consumir menos energía de la que consumimos de los 110 voltios? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, aquí primero creo que volvemos al tema educativo. Tenemos que tener alfabetización energética. La energía es una palabra terriblemente complicada y tan complicada como siempre puede ser, pero
desde el punto de vista de nuestra vida, en este planeta, debemos enfrentar términos como entropía, como entalpía, diferencial voltaje de vatiaje, palabras que se parecen mucho, están muy cercanas una a la otra, los voltios de los vatios, ¿sí? Hay una A y una O de por medio, y que nuestros niños entiendan, y nuestros jóvenes entiendan un poco más de lo que para nosotros, la mayoría, ha permanecido un tanto alejado, que es la cultura energética, en términos de electricidad, por ejemplo. Diferencial voltaje, de vatiaje y de amperaje. ¿Qué significa en la práctica eso? Yo no encuentro un camino distinto que el de la educación para poder tomar las decisiones que impliquen el mejor uso en casa de la energía eléctrica, por empezar. ¿Y tú nos podrías explicar muy brevemente cuál es esa diferencia entre voltios, vatios y amperios? No, nos toma demasiado tiempo. Pues de alguna manera el voltaje es como la velocidad de los... Si la electricidad fueran electrones, los voltios sería la velocidad con la que andan por los cables. Los amperios son la cantidad de electrones que van por el cable. Y los vatios es el producto de multiplicar la velocidad de los electrones por la cantidad de electrones. Entonces es una multiplicación, se necesita algo de aritmética básica. Suma, resta, multiplicación y división. Ahí no hay ninguna raíz cuadrada, ni ningún exponencial, ni número raro. Con esas tres operaciones matemáticas, porque no vemos la energía, es invisible, solo vemos sus efectos. Entonces tenemos que aprender a ver los efectos. No vemos la electricidad que llega al bombillo, al foco. Vemos la luz y el calor del foco. Ahí está dispersándose a la atmósfera, tirándolo al basurero energético. Entonces yo estoy viendo que detrás de ti hay una claraboya que permite la entrada de luz solar natural y te evitas encender un foco. Ahí está el arte de la energía, hacer conciencia de eso. Es decir, podemos diseñar muchas cosas, objetos, espacios de una manera que sean más eficientes en términos energéticos. Absolutamente sí. Si alguien necesita un equipo de aire acondicionado es porque le faltó arquitecto o pensamiento arquitectónico. O porque a los arquitectos les faltó estudiar algunas cosas que ya no les enseñan, ¿verdad? que ni siquiera les enseñan, no se les cruza. Un poquito de termodinámica campesina. Estamos enseñando termodinámica campesina. Qué fascinante. Sí, ahorita me hiciste pensar, sí me da curiosidad a mí el hecho que los arquitectos no les enseñan bioclimática, que aprendemos en permacultura. No. Y es igual de extraño, entre comillas, cuando ves que a los médicos no les enseñan nutrición, que en muchas escuelas clásicas de biología no les enseñan ecología, por más absurdo que suene, pero yo me he encontrado con casos así. Y que son conocimientos que si los adquieres empiezas a cuestionarte un poco lo que te están enseñando. Y eso me lleva a esta idea de que tenemos una imagen del ingeniero, ¿no es cierto?, que solo sabe hacer cosas cuadradas y feas y que trabaja para la industria, como tú decías, para pasarse reparando camiones, ¿no es cierto? Pero para mí la razón principal de hacerte esta entrevista, Mauricio, es justamente ver cómo ese conocimiento que llevan ustedes los ingenieros es fundamental para la permacultura también. O sea, yo sí me siento tan analfabeto en lo que tú nos estás explicando, que digo, ¿por qué no me metí a electricista en algún punto de la vida para entender por lo menos mejor ese aspecto, ¿me entiendes? Y yo estoy entrevistándote tratando de ver qué te pregunto para ampliar un poco ese campo de conocimiento. ¿Qué otros aspectos ves tú? ¿El fuego, tal vez? A veces he pensado que, por ejemplo, nos lanzamos a ponernos paneles solares para ciertas cosas que tranquilamente podrían solucionarse con leña, por más primitivo que suene. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tú puedes sembrar leña y permanecer utilizando leña durante muchos años siempre y cuando la renueves. Es energía solar fotosintética. Entonces, la permanencia del uso de la leña para mí tiene toda la validez. Puede sonar lo más antediluviano y arcaico, pero hay muchísimos asuntos que pueden resolverse con leña. La tragedia está en la comodidad que se instauró en el inconsciente colectivo a partir de la electricidad fácil en el tomacorriente en la pared de la casa y la gasolina en la estación de servicio. Y eso está en el inconsciente colectivo. Cuando actuamos de manera inconsciente, es decir, que no nos damos cuenta,
pues muchas veces caemos en conductas repetitivas y que tienen de por medio lo más cómodo, lo más fácil, lo más rápido. Creo que nuestras crisis contemporáneas nos obligan a ser conscientes tanto como podamos de nuestras conductas inconscientes. Y lo que tiene que ver con energía está muy marcado por esa acción inconsciente. La energía, y particularmente la energía eléctrica, en mi opinión, es una de las sustancias, si no la más adictiva que se ha inventado el ser humano. Es un estado de dependencia gigantesco, lo cual no quiere decir que una cierta dosis, como el café, sería muy provechosa. Pero más allá, no se puede excitar de tal manera que nos convierte en adictos y creamos una dependencia enorme de esas formas de energía que a partir de la revolución industrial se instauró como sinónimo de desarrollo, de progreso, de confort, de comodidad. No quiere decir que reducir las dosis, cambiar los modelos y tener una amplia canasta energética sea menos provechoso para el ser humano. Al contrario, creo que puede sacar muchas cosas muy buenas de nuestra creatividad, de nuestro ingenio, del conocimiento, de la ciencia, de la investigación, de la intuición, más allá del método científico. Intuitivamente podemos saber muchas cosas y hacer conscientes nuestros actos inconscientes de alto consumo de energía y pensar mucho más. Sí, llegando a eso, ¿cómo tú? Antes quería hacer así típico anuncio. De hecho, tenemos un episodio bien bonito, el número 23 en Radio Semilla, El alma del fuego con Miguel Torske, donde hablamos más a fondo del uso eficiente de la leña. Entonces, no vamos a profundizar ahorita en eso. Si tienen curiosidad, vayan a escuchar ese episodio, por favor. Pero quería preguntar, ¿de qué maneras podemos reducir en un hogar que tenga algo de campo, que sea un jardín, este uso adictivo a la energía? Y no me refiero solamente a no tener tantos focos prendidos, que ya es un paso importante, pero ¿qué otras cosas podríamos reemplazar y que ahorita ocupan la electricidad? Uno de los grandes confortes y símbolo de comodidad actual es la nevera, el refrigerador. Uh-huh. Normalmente, si pagamos energía eléctrica a alguna empresa que nos lo suministra, la sola nevera está alrededor de una cuarta parte del valor de lo que se paga, que es más o menos una cuarta parte de lo que se consume en una vivienda promedio. Si nos diéramos a la tarea de mejorar el aislamiento térmico de la mayoría de neveras, es decir, hacer paredes más gruesas, podemos reciclar cartón, madera, plásticos, para que las paredes del refrigerador, las laterales, porque la de atrás no se puede normalmente, porque por ahí se hace la dispersión del calor de los alimentos. Pero sí tener un poquito la disciplina de abrir menos la nevera. ¿Cuántas veces vamos hasta la nevera, la abrimos, miramos y volvemos, la cerramos? Simplemente como un acto reflejo casi. A ver qué hay, de qué me antojo. Yo estaba haciendo eso hoy día, qué chistoso. Eso es muy común, eso nos pasa. Pero si hiciéramos consciente el acto inconsciente de ir a abrir la nevera, a ver qué saco, porque si saco algo bien, pero si la abro y la cierro, ese es un acto inconsciente, un acto fallido, diría Freud, porque no pasó nada y sí obligamos a que el compresor se encienda, que el termostato dijo, uy, aquí entró aire caliente, pues tengo que enfriarlo. Mejorar neveras es una tarea simpática, agradable, puede ser trabajo de familia, de grupos. El cambio de las neveras que se sobreviene ahora es neveras por compartimentos, ya no de una sola puerta, sino que ya la mayoría tienen dos puertas, una en el congelador y otra en el refrigerador. Pero aún las puertas son verticales. Cada vez más aparecen neveras de puerta horizontal. Porque es más eficiente. El aire frío permanece abajo. Ajá. Porque en las grandes superficies, en los grandes supermercados, uno va a la zona de los pescados, de las carnes, y son horizontales, la mayoría. Y a veces no tenían ni puertas. Hace unos años se las empezaron a poner hace 4 o 5 años, porque el aire frío permanece abajo. Pero en una nevera que tenga las puertas verticales, uno la abre y se sale para abajo el frío. Uno siente el frío en los pies cuando está descalzo. Se salió, prendió la nevera, aumentó el consumo. Entonces la tendencia hacia las neveras de puerta horizontal es una gran decisión. Y si le mejoramos el aislamiento térmico, aún mejor. Siempre respetando la circulación de aire que tiene que tener toda nevera.
Y otra serie de medidas como la iluminación es fundamental. Los tragaluces, las construcciones que tengan tragaluces y que no veo uno un baño donde está todo cerrado y tiene uno que prender un bombillo o un foco para afeitarse, ir al baño porque uno no ve dónde está el papel higiénico. Todos esos detalles hacen mucha diferencia en la reducción del consumo. Y muy importante el transporte. Vivir cerca donde se trabaja o trabajar donde se vive, a distancias cortas, a distancia de bicicleta, diría Schumacher. Eso hace mucha ley. La bicicleta es una gran tecnología, ¿no? Absolutamente. 94%, 95% de eficiencia energética, de energía metabólica de los frisoles, las papas, a ventilación natural, a pesar de que llueva, depende del clima. Y en estos países andinos que los ciclistas en Ecuador y Colombia somos famosos en el mundo entero. Y eso está bien. Me parece que es una gran tecnología de transporte. Ni se diga Holanda, pues Ámsterdam, etc. Esto de la eficiencia energética en los hogares es un tema que a mí siempre me ha interesado y como soy medio bioconstructor, sí quisiera mencionar algo ahí. En realidad, se reduciría increíblemente lo que gastamos en el mundo en calefacción y en enfriamiento de los domicilios si solo estuvieran bien construidos. Y la gente antigua sabía cómo construir una casa campesina en el trópico latinoamericano, africano, etcétera. Estaba construida de tal manera que era fresca y no necesitaba ninguna energía extra para enfriarla. De igual manera, las casas acá en la zona altoandina, ¿no es cierto?, estaban construidas con ciertos materiales y de cierta manera, con cierta orientación respecto al sol, que hacía que estén calientes, a pesar del frío externo. Entonces, ahí me parece muchísimo. Pero volviendo a la refri, yo tengo un amigo, el Héctor Flores, que estaba hace un tiempo interesado, no sé si llegó a hacerlo, en construir un modelo de refrigerador enterrado. Yo sé que esto tiene que ver con el principio que toda casa antes tenía su, ¿cómo se llama? Pues su sótano, que está enterrado bajo el suelo, ¿no es cierto? Ahí tenías la alacena enterrada bajo el suelo porque es más frío. Y él me decía que iba a hacer algún aparato que era con botellas de plástico llenas de agua en las paredes, alguna cosa así, y enterrado. Y ahí tenía una refri natural, digámoslo así. Sí, esa es una muy vieja técnica que logra aprovechar la temperatura más o menos, pues muy estable, unos cuantos centímetros bajo el suelo. Ya después de 50, 60 centímetros de profundidad, poco más, un poco menos, depende de las características del suelo, la temperatura tiende a mantenerse muy estable. Incluso en el norte está el permafrost, suelos congelados desde hace milenios y ahí siguen congelados hasta que el calentamiento lo está descongelando. Pero en el trópico aún así se mantiene la temperatura 4 o 5 grados por debajo de la temperatura exterior a partir de los 60, 70, 80 centímetros de profundidad. En términos muy ingenieriles, es el aprovechamiento del calor de baja entalpía, a propósito de la educación energética. Palabrejas, simplemente juego de palabras, son como adivinanzas, pero sí es aprovechable esas bajas temperaturas relativas para lograr enfriamiento, no digamos refrigeración, no hielo, pero sí mantener 4 o 5 grados por debajo de la temperatura exterior. Alimentos, agua, muchas cosas. Y eso es lo que se hacía antes, pues todos teníamos debajo de las casas nuestra despensa ahí. Así Qué es. genial. En cuanto a la recolección de agua, yo quería preguntarte un tema que acá se puso muy de moda, la geomembrana, que entiendo es un derivado del petróleo, para construir lo que son lagunas y tanques de recolección de agua. Y eso evidentemente no es una tecnología apropiada. El rato que se rompe esa cosa hay que llamar al técnico para que le repare y eventualmente, y genera contaminación además, que no mucha gente sabe. ¿Qué alternativa le ves tú a eso? Pues la granja donde yo me inicié en esto, que era la piscícola Fuentes Claras, se hizo en un lugar más inadecuado, porque era pura roca, y al principio los lagos se desocupaban solos por las grietas entre las rocas. ¿Cuál fue el truco? Materia orgánica. Crear un biofilm natural de algas y de detritos que fueron impermeabilizando el suelo. ¿Y cómo se lograba eso? Simple y llanamente abonando el agua y manteniendo el nivel al principio durante meses a como diera lugar, y luego la misma materia orgánica iba formando tapones que terminaron por sellar los fondos.
Hay que tener es paciencia, porque puede demorarse. Pero depende del suelo también, porque si tienes arena y roca no vas a hay nada que hacer. nada. No hay nada que hacer. Pero en general, lo primero que se me cruza a mí es materia orgánica en el agua. Ya. Materia orgánica. Poner abono orgánico al agua, algas, que se forme una costra, un agua verde llena de algas filamentosas y todo eso que se van depositando en el fondo. No sirve para todas partes. Acá usamos bastante una cosa que se llama el ferrocemento. ¿Le conoces tú? Mi compadre Rogelio Simbaña, que tiene una entrevista en el episodio 11 de Radio Semilla, él trabaja con eso y impermeabiliza con eso los reservorios. ¿Tú has trabajado con ferrocemento? No, muy poco. Uh-huh. Sí hicimos algunas cosas hace unos años, pero el cemento sigue siendo para mí una sustancia a considerar su uso muy delicadamente en cantidades también muy limitadas por la implicación energética y ambiental de la producción del cemento. Prefiero utilizar yeso o yesos. Los yesos hidráulicos también soportan la humedad, bien mezclados con diferentes agregados, se consiguen impermeabilizaciones que en ocasiones son interesantes, ¿no? Es un poco más complicado conseguir yesos, ¿no? Actualmente sí. Pero hay yeso de revoque, que es el yeso que se utiliza para afinar los muros de ladrillo y luego pintar. Todavía se consigue yeso y es relativamente económico, no requiere tanta energía y no es tan masivo como el cemento, pero una mezcla de yeso y cemento también se puede. Genial. ¿Qué viaje, oye, por las tecnologías? Quería preguntarte también si es que hacen ustedes bicimáquinas. No, poco. Hicimos muchas bicibombas de mecate. Ajá. Incluso varios proyectos con bombas de mecate de bicicleta y unos cuantos molinos de desgranadora de maíz. Por ahí hemos hecho unas cuantas bicimáquinas. Cuando sea la oportunidad, pero no es una línea que se mantenga. Son curiosidades de juegos que a veces a alguien se le ocurre. Entonces uno salta al taller y se pone la careta de soldadura y empieza a echar ceguete de soldadura. Creo que eso funciona más en casos bien específicos. Recuerdo a nuestro compañero Servio Pachara, a quien todavía no entrevistamos. Él una vez llegó a un encuentro en nuestra red contándonos que se había montado una bicimáquina para generar electricidad. Como estaba él con sus, me parece que eran 4 hijos en ese entonces que le ayudaban, pedaleaban unos 5 o 10 minutos cada uno. Y con eso tenían ya carga para los bombillos hasta irse a dormir. Entonces ahí era un caso específico, por ejemplo, donde funcionaba el tema. Yo creo que funciona, sí. Qué chévere, Mauricio. Ahora sí, cuéntanos un poco de la parte educativa que te he estado reteniendo y qué es el proyecto por el cual yo te conocí allá en Los Llanos. ¿De qué se trata? Campus Universitas. ¿Qué significa también? Carambas, es el resultado de varios asuntos en camino que se fueron cruzando. Desde mi juventud, que estuve vinculado a la Fundación Educadora San Nicolás, era una fundación para educación campesina en tecnologías apropiadas, lactancia materna, agricultura orgánica, granjas integrales. Entonces, eso educábamos, era un conjunto de acciones pedagógicas en donde la música no faltaba. Por supuesto. Y íbamos por las veredas, por los campos con folletos, distribuyendo tilapias, llevando campesinos a las granjas, etcétera. Pero en ese tránsito, pues fuimos conociendo otros esfuerzos de educación rural, empezando por algo que aquí en el país fue fundamental desde los años 40, que es la acción cultural popular, donde se instauró Radio Sutatensa, una estrategia de educación campesina basada en el radio, cuando el radio era la gran revolución tecnológica de las comunicaciones. Y miles de campesinos se educaron, se alfabetizaron gracias a Radio Sutatensa, que desapareció al principio de los años 90. Ya en la irrupción de la Internet acabó con Radio Sutatensa. Pero se sumaron experiencias del Instituto Mayor Campesino, de la Universidad Rural de Perico Negro y otra serie de esfuerzos de educación superior campesina. Pero confluye todo en mi vida aquí en Los Llanos, muchos años. Conocí hace más de 30 años a un gran amigo y gran maestro también, Roberto Rodríguez, que hace 30 años tuvo la ocasión, él es un campesino de un municipio de acá de la cordillera, pero de la cuenca del Orinoco, que es San Juanito. Él se formó como agrónomo en Alemania y al regresar
montó la Granja Cosmopolitana, la finca La Cosmopolitana, un centro de capacitación donde empezó a difundir la agroecología hace 20 y tantos años. Y nos conocimos hace lo mismo, 30 años. Y un día, hace 5 o 6 años, le pregunté yo a Roberto, hombre, Roberto, porque la gente que asiste a las capacitaciones, y yo me invitaban a hablar de tecnología, de energía, de todos estos cursos de capacitación de la Cosmopolitana, le pregunto yo a Roberto, Roberto, ¿qué hay más allá de la Cosmopolitana? ¿Qué la complementa? Porque digamos que el esfuerzo de Cosmopolitana se ha circunscrito, felizmente, al tema de las tecnologías agropecuarias de pequeña escala bajo el concepto de agroecología. Y la respuesta surgió inmediatamente, pues la universidad campesina. Pero una universidad campesina, no una universidad para campesinos, que es distinto. Y empezamos la tarea simplemente a partir de la gente que estaba preguntando, bueno, ¿y qué? ¿No podemos profundizar más en temas de energía, profundizar? No todos los que asisten a la Cosmopolitana, a los cursos de capacitación, hacían esa pregunta, ¿no podemos profundizar? Y así fuimos desarrollando con Roberto, con campesinos que asisten allá, un temario que nos llevó a tener hoy 5 áreas temáticas, que son agroecología, por supuesto, energía, por supuesto, nutrición y salud, en ese orden, que es un solo campo, justicia y paz, que es un solo campo, y comunicaciones. Son 5 áreas temáticas, donde, como en una ensalada, mezclamos de todo. No hay una primero que otra. Y hoy por hoy hay cerca de 50 personas participando en la formación o en la construcción de un sistema de educación superior campesino. O sea, 50 campesinos construyendo un sistema de educación superior. Superior no en el sentido de que es más importante, no, es más amplio y más profundo. Mayores conocimientos. Y hay 2 frases como que orientan un poco el esfuerzo, y es que el campesino es mucho más que productor de alimentos. Es un ser humano completo, tan filósofo y artista, como médico veterinario, constructor de carreteras. El campesino reúne el conocimiento universal. Albañil. Todo. Padre de familia, tío, transmisor de tradiciones, investigador. Entonces, mucho más, pero el campesino tradicionalmente, por lo menos en este entorno, desde la visión de la sociedad dominante, el campesino pues es el que produce papayas o saca quesos. La sociedad mayoritaria lo encierra en una condición de productor de alimentos. Pero además, consideramos que el campesino es ciudadano del mundo, porque es otra visión generalizada, que el campesino como que está atado a su terruño, a su finca, su universo está en la finquita, en su sitio de explotación. Y resulta que no hay tal. El campesino es ciudadano del mundo, porque hay campesinos en todo el mundo. Y con ese cuento hemos venido trabajando en el desarrollo de un sistema, en la construcción de un sistema de educación superior. Así vemos materias, siempre en desorden, porque esto está en construcción. Entonces, hemos abordado temáticas como la termodinámica, por ejemplo, con su lenguaje. Es un poco de alfabetización energética, pero es la aproximación de la física, de la ingeniería, a la vida campesina. La nutrición, desde la perspectiva de no solamente lo que se produce en la finca, sino más allá. Hay cosas que no se producen en la finca, pero que el campesino siempre está tentado, la galletita industrial, el azúcar, en fin, mil cosas. La salud entendida como producto de una buena nutrición, todos los conocimientos tradicionales de la buena salud, la medicina popular, la medicina tradicional, las formas de medicina, la energía también entendida en su más amplia connotación, desde energía emocional hasta energía cinética. Y la comunicación, que es algo que nos interesa mucho, que está dividida en 3 partes. La comunicación entendida como el transporte. Aquí tenemos un gran esfuerzo de transporte por cables en la cordillera. Por ejemplo, es un desarrollo tecnológico de la comunicación. La comunicación entendida como esto, la comunicación electrónica que nos permite estar en muchas partes del mundo. Y la comunicación humana, que eso lo abordamos como una escuela de psicología, que es el análisis transaccional. Cómo nos comunicamos los seres humanos, el qué y el cómo. Y la justicia y la paz, entendida como una necesidad humana
preponderante, donde los deberes están primero que los derechos. Puedo reclamar un derecho siempre y cuando me porte bien para hacerlo. ¿Y cuáles son mi deber? Mi derecho al agua limpia está en función de mi deber como cuidador del agua. Y ese tipo de enfoques estamos trabajando en materia de justicia y paz. Justicia ecológica, justicia ambiental, justicia económica. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se reúnen? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo es la cosa? Es una pedagogía itinerante de viaje de estudios. Siempre estamos moviéndonos. No hay sede, por supuesto, no va a tener nunca sede. Las aulas son las fincas donde nos reunimos, finca de alguno de los participantes, de algún campesino participante. Nos reunimos entre 3 y 4 veces en el año todos, en un encuentro que dura más o menos entre 3 y 5 días. Esto es cada 3 o 4 meses, nos encontramos durante 3 a 5 días en algún sitio donde tenemos algún invitado especial. Alguna vez tuvimos a Javier Carrera, si lo conoces por ahí, como invitado especial. Y pasamos 2 días mezclando toda tu experiencia con Catalina Borda, nutricionista, asesora de la FAO, que hoy habla de una nutrición mucho más humana. Y así hemos ido con diferentes temas. Nos encontramos hace poco, en noviembre, la última del año pasado, en donde abordamos la historia de la región, pero la historia geológica también. No solamente la historia humana, sino desde la formación, las placas tectónicas que dieron origen a la Orinoquia, etcétera, etcétera. Terminamos bien caminando y mirando las piedras a ver de dónde venían, pero también la migración, el poblamiento de la región, el origen de los apellidos, los abuelos de dónde vinieron, todos somos migrantes. Entonces fuimos construyendo un mapa mental de lo que es historia de cada uno de nosotros y que nos une a todos. Y así hemos avanzado. Qué fascinante, Mauricio. Nos reunimos una vez al mes a través de internet, por un Zoom, donde también invitamos a alguien, campesinos internacionales de Estados Unidos, de Perú, de Bolivia, de Holanda, para compartir experiencias campesinas en diferentes contextos históricos y culturales. Y nos estamos reuniendo más o menos cada 2 meses, parcialmente. O sea, el grupito que está más cerca en cierta región, nos reunimos durante un día en una finca. Justo el viernes pasado nos reunimos por acá en el municipio de Lejanías, las personas de ese sector. Y ahí ahondamos en temas que estamos tratando, los profundizamos con lecturas, discusiones, análisis, reflexiones. Y eso enriquece mucho porque la pasamos muy buena y sobre todo comemos mucho. Eso es verdad. Y muy rico además. Y muy rico. Sí, es una tarea que nos propusimos y es que cada persona que pueda llevar algo lo lleva de su finca. El queso, la yuca, el plátano, lo que sea. Y ahí preparamos los alimentos y los compartimos entre todos. Sabes que algunos de nuestros escuchas deben estarse preguntando ¿y cómo financian todo eso? No sé si quieres develarnos los secretos. No, el secreto son las ganas. Ajá. Es sorprendente la cantidad de dinero que es capaz uno de mover cuando quiere algo. Y esto se ha autofinanciado. Hemos recibido apoyos parciales a través de la participación de ciertas personas de la Cosmopolitana, que están formando parte del grupo que construye el Campus Universitas. Entonces, ellos, digamos, tienen con el respaldo institucional, porque el transporte se lo paga la organización, la estadía se la paga la organización, pero los que no son trabajadores de la Cosmopolitana tienen que pagar su pasaje en bus, en moto, llegan como pueden y tienen que hacer el aporte. O sea, tenemos que aportar para los alimentos que no llevamos, sino que hay que comprarlos en algún almacén. Y así ha habido aportes. Ahí puedes ver verdadero interés de la gente, ¿verdad? Porque por supuesto, van por su propia iniciativa y con sus propios medios y no dejan de ir. Sí, sí, así es. Me dejas pensando porque es como, esto debería existir en todos nuestros países. La gente campesina debería poder tener acceso a esta educación con este nivel de calidad y con esta libertad, y que responda a sus propios intereses y no a lo que la academia define que debe ser la educación, ¿verdad?
¿Cómo ves tú la relación entre la academia y el conocimiento campesino? Porque yo he tenido mis encontrones ya algunos, ¿no? En algún momento participé en un proceso que a la final me di cuenta que era una folclorización del conocimiento campesino y que era una extracción del conocimiento campesino, pero no devolvía nada. Era básicamente pagarles pasajes a campesinos y campesinas para que vayan a compartir sus conocimientos con gente de la academia y ahí moría la cosa. Lo que tú planteas es algo muy diferente en realidad. ¿Cómo ves tú esta relación entre la academia y el campo? La academia, déjame pensar en dónde está la academia en esto. Sí, alguna vez nos cruzamos con un académico que nos dijo que él hubiera querido fundar una universidad así cuando empezó. Realmente sí hay un conflicto, o sí puede haber muchos conflictos potenciales entre lo académico y el espíritu campesino que quiere ir más allá en conocimiento, en bienestares, en compartir. El campesino, por lo menos nuestros campesinos, lo primero son de una generosidad, somos de generosidad infinita. No hay sino puertas abiertas cuando uno llega a una casa campesina. Y de esa misma manera hay la generosidad en conocimientos, experiencias, en mostrar su finca, en recorrerla. Venga, damos una vuelta a la finca. Aquí tengo las vacas, aquí las gallinas. Y es una generosidad permanente. Ese es el aula, ese caminar. Y siempre hemos caminado alrededor de las fincas a donde vamos. Es obligatorio porque todo campesino muestra su finca. Eso ya denota una cosa muy importante, que es la generosidad en el conocimiento. No hay celos desde el punto de vista, al contrario, hay generosidad, a mano abierta se reparte lo que se tiene. Si se comparte la gallina, se comparte todo. El agua, la bebida, la música, todo se comparte. Eso es muy importante. Otra cosa que me parece que es muy importante y una gran diferencia es que esto es divertido. Es divertido. Yo creo que el 65% del tiempo nos reímos, o por lo menos la sonrisa está en el rostro de la gente, porque nos sentimos, la pasamos bueno, con chistes, sin pretensión de nada, sacándole jugo al momento, con anécdotas. Y eso lo hace pues muy atractivo. Pues la mayoría de la gente no se quiere perder la próxima reunión. Sabemos que la pasamos bueno. Además vamos y nos bañamos en el río, preparamos la comida. Hacen música. Hacemos música. Una cosa que entretiene también bastante es que pues 20, 30 personas, ¿a dónde las alojas en una finca? Pues aquí todo el mundo tiene que tener su carpita, su pequeño camping. La carpita esa que venden ahora muy barata, todo el mundo la tiene en la mochila. Entonces llegamos a armar camping a la finca, ya ahí dormimos. Y por la noche es bellísimo porque las carpas son de colores y todo el mundo tiene su linterna al momento de acostarse y parecen hongos mágicos en el bosque, de colores, ¿no? Todo oscuro, pero las carpas son amarillas, rojas, verdes y azules. Y es bonito, es muy bonito. Qué fenomenal, oye. Mauricio, ingeniero, educador, psicólogo, filósofo. Sí, eres un hombre del renacimiento latinoamericano. Por lo menos si renace la sonrisa entre todos, es lo más importante. Oye, estamos ya cerca de cerrar el episodio de hoy. No sé si tienes algún mensaje que quisieras compartir con nuestro público. Hombre, hay tanto por hacer que la pregunta a veces nos hacemos, ¿usted qué hace a las 3 de la mañana? No, pues estoy durmiendo. ¿En serio? No es una exageración, pero hay mucho por hacer. Tenemos un montonón de cosas que están pendientes y están impulsadas y hay que continuarlas haciendo. Tenemos una enorme tarea educativa con los niños, los jóvenes y con los viejos. En campus universitas, como en toda universidad, hay consejos, ¿no? En las universidades académicas hay consejo superior, el consejo académico. Aquí en campus universitas está el consejo de ancianos. Y son palabras mayores divertidas también. Y yo creo que ahí está escucharnos, observar finamente, delicadamente y sin afán. Y yo creo que ese es el mensaje también, o parte del mensaje. Observarnos en lo personal y observarnos hacia afuera, darnos cuenta, hacer consciente lo inconsciente. Es muy manida la frase, muy repetida, ser consciente, sí, pero hay que actuar. Esto no se puede dejar pues en lo bonito del video en internet. Tiene que durar como un ariete, como un molino de viento, hecho para durar 20, 30 años. Tienen que aguantar
las duras y las maduras. Y tal vez el fondo del asunto es que pasémosla bien, divirtámosla, hagámoslo entretenido. La seriedad tiene sus momentos, pero que sean proporcionalmente menores, porque por serio que sea el tema, pues sabemos que podemos burlarnos, reírnos y divertirnos con cualquier tema. La muerte, incluso lo más divertido si uno la atiende desde la perspectiva del humor, y eso vale la pena tenerlo ahí. Qué hermoso, Mauricio. Ha sido un gusto realmente compartir este ratito contigo. Yo me quedo con más preguntas todavía, que sin duda algún día podremos ahí hacer una segunda parte y conversar. Hasta eso, yo les deseo lo mejor allá. Mientras me decías todo esto, yo recordaba la única visita que hice allá en los llanos, en ese horizonte interminable, y la gente, y la comida, y el calor. Y bueno, sí, qué envidia. Si es que vas pronto para allá. Salúdales a todos y espero que escuchen Radio Semilla. Ojalá que sí, como recurso claro educativo. Que sí. Varios de los participantes de Campus Universitas escuchan habitualmente Radio Semillas. Yo lo escucho esporádicamente. Te agradezco nuevamente. No, gracias a ti. Gracias a ti y gracias. Nos veremos por esos caminos. Sí, señor. Una buena noche. Esto sigue.